Bueno, bienvenidos a un nuevo live. Esta vez voy a hablar, soy Frederick Goodman, voy a hablar de el primer libro que escribí, y un libro muy interesante que es una tesis de muchos años, estudiando la supuesta teoría de la evolución. Y el libro pues es una conclusión que deja patente que el darwinismo es completamente falso. Pero voy a ir parte por parte explicando de qué va el contenido, ¿sí? Porque, claro, para muchos es una costumbre o parte de su cultura el haber crecido con la influencia escolar de la idea del evolucionismo, ¿sí? Y del darwinismo. Incluso en universidades el sistema, digamos, la ciencia occidental está basada en esta doctrina, porque lo que es una doctrina, no es algo científicamente probado. Y hay mucha mezcla entre partes que son relativamente ciertas con cosas que pertenecen a la ciencia ficción, ¿vale? Bueno, este es el libro, Creación versus Evolución, que fue antes de lo que conocemos. La primera edición es del año 2010, la siguiente publicación en el 2012. La pueden encontrar pues en mi página, también está en Amazon, en Play Store, en Apple, sí, plataformas de venta de libros. Lo primero que es importante entender sobre el darwinismo es que normalmente durante mucho tiempo se ha cogido como una especie de sistema abanderado por los ateos en una guerra contra el monoteísmo, especialmente contra el cristianismo, el llamado cristianismo. La gran ironía es que nunca fue pensado como un movimiento ateísta. De hecho, Charles Darwin era católico. Su única titulación era de teología. O sea, él era aficionado de la botánica, le encantaban los animales, pero no tenía ningún tipo de carrera en ese sentido. No tenía, su único título, por así decirlo, lo único de formación que él tenía era de teología, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el contexto de la vida de Charles Darwin? Él viene de una familia que pertenece a la francmasonería de Edimburgo, ¿sí? De Escocia. Su abuelo, donde viene el nombre del título, Erasmus, ¿sí? Erasmus Darwin, era uno de los pesos pesados más importantes de la francmasonería de la logia Kilwinning, ¿sí? De Edimburgo. Esta logia, hay una cuestión importante que hay que conocer sobre la historia de la francmasonería y de la Iglesia Católica, y es que la francmasonería nace de la cuna de los Rosacruces del siglo XVI, fomentada, motivada por protestantes, con el apoyo de los monarcas reyes de Inglaterra, para desarmar a la Iglesia Católica, ¿no? Y la Iglesia Católica crea precisamente a los jesuitas, es una idea de Ignacio Loyola, apoyada por la Iglesia Católica, para desarmar a los protestantes. Luego ya después también lo aprovechan para atacar a los judíos, ¿no? Pero primeramente fue pensado para ir en contra de los protestantes. Ese era el objetivo 1, ¿sí? El tema de los judíos es el objetivo 2. Entonces, ahí es donde surgen todas estas guerras, la guerra de los 30 años, todos estos masacres que ocurren en Europa durante esas décadas. Incluso se prolonga durante mucho tiempo en otras partes. La guerra, incluso eso incluye la cierta inquisición que hubo también, aunque el periodo en sí no encaja dentro del mismo concepto, pero sí hubo esta forma del inquisidor, ¿no? Donde el poder, ¿sí? de Europa, por así decirlo, está bajo el control de la Iglesia Católica, bueno, hasta el día de hoy, ¿sí? Solo que ellos ya no dan la cara, ¿sí? Mandan a lo que ellos llaman el sistema democrático, para que la gente crea que existe votación y elecciones y todo eso, pero en realidad quien controla el mundo hasta el día de hoy es la nobleza negra, ¿sí? O sea, la nobleza veneciana y el Vaticano. Entonces, ¿qué hace la francmasonería? Buscar un recurso a través del cual pudiesen tirar por tierra el argumento a través del cual el papado consideraba que ellos eran los representantes de Dios y por tanto tenían el poder sobre la tierra, ¿sí? El poder temporal. ¿Cómo pueden tirar por tierra este argumento? Pues la base sustancial del derecho del hombre parte
del hecho de que fue creado por Dios, ¿no? Entonces, si se demuestra que el hombre fue creado por Dios, pues así sucesivamente, pues continúas una línea con todo esto que cuenta la Biblia, que apoya el Corán, ¿sí? Sobre el hombre. Y luego, pues todas estas ideas, digamos que se inventan, porque es lo que son, bulos, yo le llamo bulas, ¿sí? Perdón, bulas, yo le llamo bulos, ¿sí? De ciertos papas, para decir que ellos son los que tienen el poder sobre todas las almas de la tierra, ¿sí? Sobre todas las tierras del mundo, ¿no? Entonces, el argumento es, si hay un hilo conductor que lleva a supuestamente un poder temporal que se inventan que tiene el Vaticano, el papado, si cortas desde el principio el hilo que lo conecta, toda la estructura, toda la pirámide se les cae. Entonces pensaron, habría que encontrar algún argumento, o sea, un contraargumento que ataque la Biblia, ¿sí? Aunque eso en realidad, o sea, no es que beneficiase ni dejase de beneficiar a los francmasones, porque ellos, en parte, pues ellos ven la Biblia como una cuestión histórica. Pero si podían ganar una lucha, es como el juego de ajedrez. Si puedes ganar dejando sacrificar a la reina, al final es lo que importa, ¿sí? ¿Qué relación emocional tienes con la reina en el juego del ajedrez? Entonces lo mismo aquí, si tienen que renunciar a ciertas cosas con tal de ganar, pues ahí estaba la jugada maestra, y eso es lo que hacen. Llega de algún modo esta idea, que es influenciada por el gran Pitbull, Aldous Huxley. Hay dos Huxley, que son, algunos dicen que son conocidos de la misma familia, pero en realidad pensaban completamente distinto. Pero este Pitbull de Darwin, o sea, es un contacto que él recibe a través de Erasmus, porque el abuelo de Charles Darwin encuentra que su sobrino, su nieto, tiene estas ideas muy interesantes y mucha pasión hacia los animales, así que él le financia el viaje en el Beagle, ¿sí? Que es un barco que llega hasta los Galápagos para que él investigue los animales y escriba sus notas, y después le financia la publicación de sus libros. Y cuando Charles Darwin quiere presentar sus ideas, la gente se empieza a morir de la risa. O sea, él va donde los científicos, los biólogos, lo que hasta el momento se conocía en ese entonces, y le presenta su idea, que es motivada por su abuelo, ¿sí? Erasmus, de que el hombre no vino de Dios, sino que fue surgiendo de procesos azarosos y fortuitos de un animal hacia otro. Cuando los académicos escucharon lo que le estaba diciendo, se murieron a carcajadas. Se dijeron, a este tipo le falta un tornillo. No lo tomaban en serio y se empezaban a reír. Entonces, ¿qué hizo? Lógico, o sea, en ese momento era totalmente lógico, porque aunque no había un conocimiento como existía hoy, no había una influencia doctrinal, porque ese es el problema de las doctrinas. Cuando se te mete la doctrina ya no piensas de forma racional. Entonces por eso hoy día muchas personas piensan en el término de evolucionismo, porque había un adoctrinamiento. Hasta en videoclips de música se ve esto, ¿sí? En películas, documentales, en la educación infantil, en el colegio. O sea, es tal el adoctrinamiento que la gente se imagina en realidad que hay un proceso en que la célula adquiere un comportamiento X y con el tiempo cambia perdón, y se convierte en un organismo con exoesqueleto, y luego no le tiene exoesqueleto, luego le salen branquias y le salen aletas, y luego sigue pasando el tiempo y sale del agua y es un reptil, y después se trepa a los árboles. O sea, llega un momento en que la fantasía vuela, pero se pierde la coherencia de que estás saltando de especies, de taxones que no tienen ninguna relación, de familias, de órganos que no tienen nada que ver, de códigos de ADN que no están codificados en el genoma de estos animales, sí, el código genético. Pero en la imaginación resulta fácil, pues, ver estas ramificaciones abstractas, y que básicamente es ciencia ficción. Pero en ese momento, como no existía eso, decirle a alguien que eso, por ejemplo, algunas de las primeras ideas de Darwin, ¿sí? Que era, por ejemplo, que ciertas aves habían sacado pico largo porque eran en realidad abejas que habían estado cogiendo mucho tiempo el agua, o ballenas que en realidad eran osos que habían estado mucho tiempo cerca del mar. O sea, las primeras ideas que cuando la gente las escuchó dijo, a este tipo le falta un tornillo, vamos a tener que internarlo en un psiquiátrico. Entonces Erasmus lo que hace, el abuelo, es ponerle un orador muy persuasivo, que es Aldous Huxley. Y Huxley, por eso le llaman el Pitbull de Darwin, es el que consigue persuadir a la gente, escucha las ideas, planteamientos,
y dice, vale, ¿cómo vamos a vender esta idea? Y empieza el bombardeo propagandístico yendo a los grupos científicos. Nadie los tomaba en serio, pero ya con la influencia la voz, ¿sí?, del pitbull de Darwin con con Huxley, pues ya les daba un poco más de vergüenza reírse de él, porque el tipo hablaba con mucha imponencia, voz fuerte, muy convincente, y los dejaba a muchos dudando. Entonces en ese entonces escribe Charles Darwin su primer escrito, ¿sí?, La evolución de las especies según la selección natural, pero hay falencias esenciales, como el hecho de que el título se llama La evolución de las especies según la ley natural, perdón, la evolución natural, ¿sí?, de las especies, pero nunca se explica esa selección natural. Sí, es decir, habla de muchas cosas y plantea muchas ideas, pero nunca explica el proceso a través del cual, ¿sí?, hay una selección natural. Entonces, la selección natural no es lo mismo que la creación de información genética. O sea, si nosotros tenemos un laboratorio y vamos a crear una especie, o vamos a hacer un híbrido o un clon o lo que sea, hace falta una información genética. Necesitas unos genes, ¿sí?, unos cromosomas que tienen unos genes, ¿sí?, están en la sangre de cada especie. Cada especie tiene unos cromosomas determinados y tiene unos genes determinados dentro de esos cromosomas. Entonces hay una información, es como una computadora. Si tú a una computadora no le pones cierta información, unos códigos, no va a tener esos códigos. Si tú no instalas un programa, no existe en la computadora, es lógica. Yo no instalo un software, pues no existe en la computadora, tengo que instalarlo. Entonces eso es lo mismo que el ADN. El ADN tú tienes que instalarle un software, tienes que instalarle una información. No va a surgir ahí de repente un día enciendo mi computadora, tengo un programa para edición de videos. ¿Y cómo salió ahí? No, es que con el tiempo fue evolucionando. Eso cualquiera se ríe, eso no tiene sentido. Lo mismo es con el ADN. El ADN no crea nueva información a partir de un día de sol, un día de viento, o un día en que tuve que pasar hambre. Eso no tiene sentido. La epigenética sí muestra que hay una adaptación. O sea, una cosa es que yo me adapte, como la piel, tomo mucho rato el sol y se broncea. Pero cuando si me meto en una cueva durante 3 meses y salgo, voy a estar todo blanco. Entonces, la piel no evolucionó, lo que hizo fue adaptarse a unas condiciones. Igual que los argumentos que usaba Darwin sobre el pico de ciertos animales que crecían en ciertas condiciones. Pero cuando el animal ya no estaba en esas condiciones, el pico volvía a su punto original. Es lo mismo que una persona que va al gimnasio. Vas al gimnasio y el músculo está hinchado un 10%, pero a la media hora de que te vas del gimnasio, el músculo vuelve a su posición. ¿Bien? Entonces, hay una cuestión básica, y luego sí hay una cuestión adaptativa, que el cuerpo pues, se va adaptando. Si vas mucho tiempo al gimnasio, el cuerpo adquiere una forma, pero si dejas de ir durante 3 meses, el cuerpo pierde eso, aunque haya una memoria genética, pero que queda codificada la experiencia, pero tu cuerpo no se va a transformar mágicamente, se transforma mientras estás en ese proceso que estás forzando el cuerpo a algo. Entonces hay una selección de ¿qué? De una información de resistencia, de fuerza, hay unos códigos que ya están, entonces tú estás aprovechando esos códigos. Ahí está el dilema. Eso es lo que se supone que es selección natural. Se selecciona dentro de una información que ya existe, pero cuando tú estudias el árbol de Darwin, que empieza hablando de las células, la célula tiene que tener una información genética. Tú estudias toda esa célula, el ADN de esa célula, y ahí no hay de dónde sacar, no hay de dónde hacer una selección que haga la naturaleza de una información para crear una nueva especie. ¿Bien? Es simple. Yo necesito una información. A mí me dice, Frederick, ¿me puedes conseguir una información de lo que tienes en el ordenador? Tengo que sacarla de lo que hay en el ordenador. Si no existe en el ordenador, ¿de dónde quieres que la saque? Que haga hocus pocus, haga magia. Tiene que estar codificada la información. Yo necesito algo. O que me digan, consígueme tal libro que está en la biblioteca. Pero si el libro no existe en la biblioteca, yo que hago un chasquido de dedos y hago que milagrosamente aparezca. Tiene que estar registrado. Entonces, los códigos para la existencia de un ojo tienen que estar registrados en un ADN. El código para la existencia de alas tiene que estar registrado en el ADN. Entonces, eso asumiría que las primeras células que estaban en la Tierra ya tenían toda la información genética de todas las especies, pero eso nunca lo menciona Darwin, y de hecho nunca se ha podido demostrar. Tú haces un estudio de un ADN de una especie y no tiene el ADN de la otra especie. O sea, tú estudias la sangre, por ejemplo, de un colibrí, y tú no vas a encontrar los genes de una ballena, no vas a encontrar los genes de un delfín ni de una araña. Están los genes de un colibrí. Entonces, lo mismo es aquí. No puede haber una selección de algo que no existe. Sí, voy a seleccionar a 30 personas. ¿Cuántas tienes? 3. Pues yo no puedo elegir 30
porque tengo 5. Entonces yo necesito que haya lo suficiente para poder seleccionar. Y ahí eso nunca lo explica Darwin ni en su primer libro ni en el resto de libros. ¿Selección natural de qué? Si no me dices qué es lo que hay que seleccionar. No hay de dónde sacar todo eso. Entonces ahí viene toda esta fábula de argumentar que surgen especies de la nada. Entonces el genoma humano precisamente es uno de los pilares fundamentales que tira por tierra aún más todo este mito y estas cuestiones ficcionadas de los procesos de los animales que saltan de una cosa a la otra. O sea, solo el hecho de si esta historia fuese real, ¿sí? Los frames, o sea, las fotografías evolutivas que faltan entre un chimpancé y un ser humano son por lo menos 3 millones. O sea, yo no puedo hacer una película que necesita cientos de miles de fotogramas con 3 fotos. Imagínense, que te diga un director de cine, necesitamos un metraje para una película de, no sé, 150 minutos. Ok, pues vamos a necesitar tantas fotogramas, imágenes, pum, 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 porque eso es el video, son fotogramas, ¿no? Necesitamos tanto metraje, ¿sí? Tantos minutos de grabación. Siempre hay más por si necesitan ser agregados, recortar, escenas que eligen, modifican, pero al final necesitas por lo menos 200 minutos de grabación. Pero no puedes hacer eso con 3 fotos. Es absurdo, y mucho menos fotos que no se parecen. Una foto es una persona en una playa, la otra foto es de una nutria en una montaña y la otra foto es de, no sé, de un caracol en Sudamérica. ¿Qué conexión tiene una cosa con la otra? No tienes ni siquiera tienes por dónde pegarlo, porque no se parecen. Entonces ahí viene el concepto de los saltos mágicos de las especies, de repente de un organismo que salta mágicamente a otro organismo. Para empezar, hace falta tantos genes, incluso entre seres tan parecidos como el ser humano y el chimpancé, en muchas cosas compartimos adaptación en genes con los hámsters, por eso los hámsters se los agarra para laboratorios, con el cerdo. Sin embargo, cualquiera que use la lógica ve que un cerdo y un hámster y un ser humano no tienen ninguna correlación. Lo que tienen son algunos genes que sirven para poder estudiarlos y analizar, ¿sí? Órganos del cerdo que pueden servir para análisis del órgano del hombre, comportamientos del hámster. Aparte del hámster, como vive menos tiempo, vas a encontrar resultados en sus análisis de sangre en un laboratorio más rápido que ponerlo en un ser humano que tienes que esperar años para ver resultados. Con el hámster lo puedes ver en cuestión de días. Entonces, son algunas ventajas que tienen. ¿Por qué? Porque compartimos un planeta. Entonces, todos estamos respirando el mismo aire, todos estamos bebiendo el mismo agua. En gran medida estamos comiendo casi todas las cosas en común, ¿sí? Unos más, otros comen más, algunos son carnívoros, otros son omnívoros, otros comen solo vegetales, pero en términos generales compartimos el aire, el agua, incluso la necesidad de luz solar. Hasta los animales de sangre fría necesitan luz solar. Entonces somos organismos de carbono, seres orgánicos, compartimos determinadas cosas. Entonces en esa lógica, pues evidentemente va a haber cosas que tenemos en común, pero yo no me imagino a un chimpancé redactando una declaración de independencia, ni me puedo imaginar a un orangután volando un avión, ni mucho menos a un tití construyendo una maqueta para elaborar un edificio. O sea, hay gente que dice, pero es que compartimos cosas con un chimpancé. Pues pon un chimpancé a estudiar a ver a dónde crees que va a llegar, ¿sí? O sea, que uno comparta ciertas cosas no significa que sea tu ancestro, ¿sí? Porque hacen falta muchísimos genes. O sea, no solo los cromosomas que no coinciden, sino que no hablamos de 3, 4 genes, que uno dice, bueno, a lo mejor vino un extraterrestre y me lo inyectó en el cuerpo y ahora... No, son muchísimos genes los que faltan. O sea, uno ve un chimpancé y un ser humano dice que no se parecen, no tienen la misma forma de caminar, no tienen la misma inteligencia, no tienen propósito. Tú preguntas a un chimpancé, ¿a qué te vas a dedicar cuando seas grande? ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué talentos tienes? O sea, no hay relación. La relación se crea en la imaginación a costa de una programación permanente desde que uno es niño en el colegio. ¿Ves? Te meten eso con dibujitos, imágenes y libros y documentales y la repetición del asunto, y evolucionamos de no sé qué y evolucionamos. Y es lo mismo los documentales de History Channel y Nature y todos estos, y Discovery, todo el mismo asunto, porque en la antigüedad evolucionamos de no sé qué, y todo lo que ves no son pruebas, todo lo que ves son realizaciones digitales, cosas hechas hoy día hasta con IA, pero no ves y no existe en el mundo natural un proceso en el que tú veas que un animal después de X tiempo se convirtió en otro animal, porque tuvo que haber venido mágicamente, digamos, un extraterrestre o un dios
haber cogido esa especie, la mete en un laboratorio, coge sus genes, lo mete en la placa Petri, ¿sí? Lo modifica con lo que sea o pone su ADN, tipo película per se, ¿sí? Y después de un tiempo lo pone en cierto lugar para que él se adapte. Eso tiene cierta lógica. Eso se llama panspermia dirigida. Si eso es una teoría, yo lo menciono también en este libro. Eso, aunque uno no tenga la prueba física de que eso es así, desde el punto de vista de la coherencia, sí tiene sentido que hace 150.000 años no hubiese humanos en la Tierra, pero de repente apareciese por lo menos tres grupos humanos en cierto periodo de tiempo, donde, por ejemplo, un lemur, después con el tiempo encuentras una especie que está bastante mejorada, pero no encuentras un salto, o sea, no encuentras no encuentras un proceso. No es como decir, yo tengo que llegar aquí a la base 10, ¿sí? Tengo que ir base 1, base 2, base 3, no, lo que te encuentras es, estoy en base 1, de repente base 5, de repente base 7, de repente base 10, oh, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo se produjeron esos saltos mágicos donde una especie se convirtió en otra cosa? Y lo más irónico es que no puedes demostrar que una especie se haya convertido en otra porque los animales que existían en la antigüedad siguen existiendo hoy. O sea, es una cosa que también han hecho mucho ya desde el punto de vista doctrinar obsesivo darwinistas, en ese afán de buscar querer tener la razón. Y es el hecho de que modifican esqueletos para que tengan la apariencia que ellos quieren que tú veas. O sea, pueden encontrar un esqueleto humano, pero ellos no te lo van a reconstruir como un humano. Ellos le van a poner piel oscura, una nariz súper gorda. Si tienes aquí un agujero, ¿cómo sabes que es una nariz de negro? ¿Sí? Lo quieren poner como africano, ¿no? Después quiere ponerle el pelo, o sea, sí buscan como que parezcan muy africanos, pero a lo mejor el esqueleto en sí a mí no me está diciendo ni qué forma tienen las orejas, ni qué forma tienen los labios, ni qué forma tiene la nariz, ni cómo es la piel, ni cómo es el pelo. Entonces tú te lo estás inventando. Entonces se meten, por eso de repente te encuentras a Lucy, super chimpancé, y te encuentras a un hueso exactamente igual que lo reconstruyen y no se parece absolutamente nada. Entonces se inventan, ¿sí?, unas reconstrucciones que no tienen ninguna coherencia. Y eso también han hecho con el concepto de los animales. Ellos encuentran un delfín que vivía en la Tierra hace cientos de miles de años, pero no dicen que se llama delfín. Ellos te dicen, no, es que es un Ornithinchincus, y se inventan un nombre que suena fantástico, pero cuando tú miras el esqueleto del animal y lo comparas con el de un delfín, dices, pero ¿qué es un delfín? ¿Por qué le cambias el nombre? Porque ahí está el juego de la manipulación. Ellos se encuentran una serpiente, ¿sí?, en un estrato que tiene supuestamente 60 millones de años, y lo comparas con un esqueleto de una serpiente de hoy día, dices, pero es que es una serpiente. Pero es que ellos no te dicen, no es una víbora, no es una constrictor, no, es una Schimpusfenfenfen. Le dicen un nombre ahí científico en latín que ya suena mágico y espectacular, pero es una serpiente. ¿Sí? Entonces, algunos animales sí es cierto que eran un poco más grandes. Con el tiempo se encogen, pero eso también tiene su explicación porque eso sí se puede sacar selectivamente, eso sí es selección natural. Algunos seres humanos son más grandes que otros, ¿sí? Algunos pueden ser más fuertes que otros. Entonces, en eso sí hay de dónde seleccionar, porque están en los genes, la preparación, el entrenamiento físico. No vas a comparar un atleta, ¿sí?, una persona que no hace actividad física. El atleta corre de repente los 100 metros en unos segundos y el otro a medio camino se queda asfixiado. Y son el mismo ser humano, pero uno tiene unas capacidades y otro no porque se ha preparado. ¿Bien? Pero si el otro deja de prepararse, no va mágicamente a correr de la misma manera 20 años después. Entonces, eso también es la lógica. Pero este es de los cuentos así más manipulados. Encontrar animales que son literalmente el mismo animal que hoy día, ¿sí?, como el celacanto, ¿sí? ¿Tú sabes qué es el celacanto? Porque como que no sé si se la canta o no se la canta. Pero ese animal lo encuentras en fósiles y dices, pero si es el celacanto de toda la vida. Bien, tiburones, encuentras el tiburón fosilizado y miras al de hoy día y dices, no, es que ese es Cladocelache. Pero espera, llámale como quieras, pero que es un tiburón. Tú lo comparas los huesos, comparas los dientes, es un tiburón. ¿Por qué le estás cambiando el nombre para que suene más espectacular? Porque tú quieres que tú pienses que es el ancestro. Claro.
Esto cada vez que conecto el cable para cargar el teléfono se desconecta. Bien, entonces como estaba diciendo, es lo mismo. ¿Ves arañas? Sí, algunas son más grandes. Serpientes, sí, algunas. Es decir, hay animales que en aquel entonces eran más grandes, pero eso también tiene su explicación por causa de la cantidad de CO2 y la humedad que había en el ambiente en ese entonces. O sea, había unas condiciones que hacían que viviese gente, incluso seres humanos más grandes, animales más grandes, plantas más grandes, proporcionalmente, no desproporcionadamente, pero el animal era el mismo, la especie botánica era la misma. Yo les puedo mostrar, lo que pasa es que aquí, ni por tiempo, ni tampoco por el formato de TikTok, fotografías de fósiles que ustedes pueden, hojas de abeto, hojas de abedul, piñas estas de pino, que están fosilizadas, y tú dices, pero es el mismo, lo mismo de hoy, o sea, las mismas plantas, los mismos insectos, artrópodos, los mismos animales, simplemente mamíferos aparecieron un poco más tiempo después, pero lo que son los reptiles, los anfibios, los peces, son los mismos, ¿sí? Algunos ya no existen hoy, pues, hombre, se extinguieron, ¿no? Pero está este cuento de esa manipulación, igual que manipular la existencia de chimpancés, ¿sí? Encuentras un chimpancé de hace muchísimo tiempo y ellos le van a llamar, no, es que es un Paranthropus. Encuentras otro chimpancé de una familia parecida y dice, no, es un Australopithecus, ¿no? Y el otro es un Ramapithecus. El otro es, y siempre le cambian como de ponerle un nombre así que suene como bastante raro, ¿sí? El Paranthropus, ¿no? Y cuando uno lo mira bien y analizas el esqueleto, los huesos, todo, dice, pero este es un chimpancé. Es simplemente un chimpancé. ¿Por qué le cambia, le pones unos nombres todos raros? Porque quieren que suene como que pertenece a una categoría distinta. Pero es un chimpancé. ¿Bien? Y lo mismo han hecho cuando se encuentran esqueletos de seres humanos en estratos que no deberían estar ahí. O sea, por ejemplo, hay una calavera fosilizada, un cráneo fosilizado de un ser humano en un museo de Berlín que por las dataciones de ellos tiene 60 millones de años. Entonces eso no coincide, pero a ellos no les importa, ellos lo colocan ahí en el museo, ¿sí? Hay cráneos, por ejemplo, también de una mujer que se encontró, creo que en Irán, que tiene 50 millones de años. Para empezar, eso no tendría ninguna coherencia porque eso es la época de los dinosaurios, ¿sí? Pero bueno, como ya expliqué en otro libro, que este asunto de los estratos no se puede fiar de esto, porque hace 12.500 años hubo un movimiento de tierra increíblemente grande con agua que sepultó gran parte de diferentes partes de la tierra. Entonces muchas cosas quedaron petrificadas, y entonces cuando hacen los estratos dice tiene tantos millones de años porque está muy debajo de la tierra, pero lo que no están considerando es que no es por un proceso de tiempo, que con el tiempo llegan y se ponen capa, sino porque lo aplastaron toneladas de tierra y fango y barro, ¿sí? Por un desastre natural que hubo en la Tierra hace 12.500 años, ¿sí? El Trias reciente, como se le llama, Trias reciente. Pero no es que tenga no sé cuántos millones de años, ¿vale? Entonces ese es uno de los puntos importantes que van a encontrar en el libro, ¿sí? Que se los recomiendo especialmente a los que les gusta las refutaciones, que les gusta la parte científica. Lo primero, hablar de sociedades secretas, porque es importante entender los trabajos de la francmasonería, incluso entender también la relación entre los trabajos de Lamarck, ¿sí? Lo que es la ciencia, o sea, el entendimiento de la ciencia antigua, ¿sí? Y los puntos modernos. Hay muchas cosas aquí, incluso Karl Marx tiene también mucho que ver en este asunto, ¿no? Luego está los aspectos científicos, porque eso es un punto muy interesante. Javi tiene el libro Generación Final, que bueno, aquí también tengo mi propia versión, ¿sí? Lo pueden ver ahí en la parte de atrás. Hay una versión también con otra editorial de Málaga, pero que tiene una carátula distinta, pero este es el original, y que esta es la versión extendida y actualizada, porque este salió 2 años después de la edición de Málaga. Luego están los puntos, como digo, científicos, que son muy importantes para quien quiera ampararse de hechos contrastables basados en la matemática, la biología, la física, la química. No decir, no, porque un tipo por ahí anda diciendo que no es así, aunque tenga mucha lógica. Sí, bueno, yo estoy explicando cuestiones de lógica, pero después están los datos científicos, están
metales, el estudio de metales, el estudio de las células, el estudio del ADN, el estudio de los aspectos de biología, el asunto de la mutación, porque este otro aspecto que también suena es a X-Men, es un rollo este de los mutantes. Te dicen que los organismos cambiaron porque hubo alteración de cosas externas que producen una mutación y hacen que aparezcan genes. O sea que para ellos es como yo recibo un disparo, ¿sí? Pero me adapto, no me muero. Pero resulta que el disparo me produce a mí una modificación en mi ADN. Y no lo dicen así porque si lo dicen así se le viene su teoría abajo. Pero aparecen nuevos genes y resulta que yo ahora me sale otro brazo. O adquiero, no sé, una nariz muchísimo más larga. O me salen dos dientes distintos o cuatro en la boca. O logro saltar mucho más alto. Que son cosas que salen en los X-Men, ¿sí? O sea, son cosas de las películas de los mutantes. Pero en el mundo real, que a eso incluso lo llaman mutación. Pero la mutación lo que hace es, primero, puede ocurrir que si sobrevives, quedas estéril, ¿sí? O segundo, la descendencia, o sea, cualquier intento de reproducción no funciona, aunque sea la siguiente generación. Lo otro, lo más lógico es que mueras. Pero lo más importante es que no crea información nueva. O sea, yo les aseguro que yo hago mi computadora, mi ordenador, y lo reviento contra el suelo, y si sobrevive, no va a salir un nuevo programa informático, ni va a mejorar la velocidad. ¿Bien? O sea, esto es ilógico. De hecho, una de las grandes voces de la ciencia de Inglaterra, en su momento dijo que la evolución era tan absurda como compararla con un Boeing 747 que se estrella, perdón, como un huracán que pasa por una chatarrería de basura metálica y después de toda esa chatarrería se forma un Boeing 747 perfectamente volable. Es básicamente la misma comparación. Es como uno vea la perfección que tiene el ser humano y decirte, no, es que eso fue casualidad, que de repente eso se fue formando así y fíjense, por ejemplo, se forma un ojo. Yo podría decir, sí, bueno, el escarabajo pelota agarra sus propias heces y empieza a dar bolitas y uno podría producir algo que parezca un ojo. Pero que pueda haber, eso es bastante controversial, ¿sí? Un ojo que pueda haber. Y a partir de ahí ya uno se le rompen los esquemas. Hasta el día de hoy una persona que está ciega, hacerla ver es todo un dilema. Pero que digan que la naturaleza, por casualidad, creó un ojo que se lo ponen aquí a una especie y el otro, sí, que te permite tener un ángulo perfecto de visión, pero aparte de eso, te permite ver el mundo que te rodea. Eso o es magia o es obra divina, es un milagro. Entonces la vista es un milagro. No puedes explicarlo como algo que casualmente de repente salieron a los seres que eran una cosa, ¿sí? Organismos pluricelulares, de repente salieron un punto aquí y otro aquí, y milagrosamente, con mucho esfuerzo, le salió una ranura, salieron unos ojos y ahora puede ver el mundo que le rodea. Pues si fuese así no habría ciegos en el mundo. Imagínense, déjalos en la oscuridad un par de meses y que se empiecen a adaptar y ya vuelven a ver. El razonamiento en sí de la existencia de un ojo ya te tira por tierra toda la lógica. No solo eso, la aparición de las alas, ¿sí? Un organismo que no tiene alas, de donde va en un proceso de tiempo lentamente irle saliendo unos pequeños muñoncitos ahí atrás, despacito, y pasan los millones de años. Es como si hubiese dicho, de grande, no yo, pero dentro de algunos millones de años, mis descendientes, yo quiero que vuelen, así que me lo voy a plantear como ley de atracción, ¿no? Quiero que le salgan alas, y le van saliendo muñoncitos con el tiempo. Y así pasan millones de años y le van saliendo, hasta que un día de repente le salen plumas, y unos millones de años después se empiezan a mover y ya las controla mentalmente, y ya no es simplemente como unas protuberancias, ¿no? Ya son alas que le permiten volar y las controla mentalmente. O sea, el razonamiento en sí es tan ridículo. Pero claro, uno no se lo plantea porque como lo adoctrinan de que eso es normal, simplemente un lagarto empezó a saltar y le empezaron a salir alas. O sea, imagínate, pues yo voy a estar saltando en un parque, día sí, día también, a ver si un día me salen alas. ¿Bien? O el típico de que una célula de repente le salen agallas, ¿sí? Y filtran el agua. Pero no solo eso, sino que resulta que un pez se acerca a la orilla, ¿sí? O no sé cuántos peces se acercan a la orilla, y estando en su hábitat, o sea, yendo en contra de los propios principios de supervivencia, que es de la ciencia natural, el pez como que no quiere estar en el agua,
¿sí? Quiere ser rebelde y quiere salir del agua. No quiero estar en el agua, que es mi ambiente natural, yo quiero estar fuera porque soy rebelde, ¿sí? Y quiero ir en contra de la lógica. Y sale del agua, pues en menos de 2 minutos se muere. Sí, porque tiene agallas y no tiene pulmones, no puede estar fuera del agua. Pero él sigue insistiendo. Y insiste tanto y es tan perseverante que él se muere, pero le queda la idea a su descendiente que sigue intentando salir del agua. Y sigue insistiendo. Y así pasan millones de años de esa perseverancia tan grande que al final se desaparecen las agallas y le salen pulmones. O sea, si uno se para realmente a pensar el razonamiento, es tan ridículo, ¿sí? Que no me extraña que las primeras veces que Charles Darwin planteó esto a la comunidad científica se rieron en su cara, porque no tiene lógica. Pero, como digo, es tan, o sea, con una mentira la repites tantas veces que anula la conciencia del individuo en pensar. Dice, sí, bueno, no se para a razonar hasta qué grado es absurdo lo que le está diciendo, ¿sí? Pero fíjense, es que un pez, ¿en qué momento le salen patas? O sea, ¿por qué el pez va a querer salir del agua? Por Dios, que es su ambiente natural, porque quiere estar fuera, ¿sí? Está luchando y luchando y se esfuerza tanto y mueve las aletas y las aletas a las aletas. Y resulta que sus descendientes, tanto mueven las aletas, le salieron patas, ¿sí? Y le salieron dedos, y le salieron uñas, y le salieron articulaciones. O sea, bueno, es básicamente ciencia ficción. Bueno, y ese es uno de los puntos interesantes. La parte 3 del libro precisamente habla de la perfección de la genética. El 2 del determinismo, ¿sí? Lo primero, como expliqué, los aspectos que tienen que ver con la francmasonería y la lucha contra la religión. Luego la diferencia entre lo que son aspectos de ciencia en contraposición a los conceptos que son fantasía, que es completamente ilógicos, que es el capítulo 4. Ahí, por ejemplo, hablo de todos estos primates, ¿sí? Que se reconstruyen como si fuesen ancestros nuestros, pero en que en realidad, mira, hoy día tú vas a África o vas a Latinoamérica y uno encuentra una cantidad enorme de chimpancés y monos, y ninguno dice, es que el orangután vino del gorila, y el gorila vino del tití, y el tití vino... No, simplemente son especies que existen, igual que los perros. Uno no dice, es que el pitbull vino del rottweiler, el rottweiler vino del bull terrier, el bull terrier del caniche. No, simplemente son perros que existen en el mundo, no es que uno haya venido del otro. Pero en este razón, y eso que son perros, igual que los primates, son primates, o sea, son primos, ¿sí? Igual que los perros. Y entre ellos se aparean, por lo menos los perros, ¿sí? Aunque salgan cosas raras entre un caniche y un rottweiler, o un gran danés. Pero se puede reproducir. Pero tú no puedes coger un perro y tratar de cruzarlo con un gato, que no va a surgir nada. Aparte de raro entre ellos que se comporten de esa manera. ¿Bien? Entonces lo mismo es en la naturaleza. Es tan difícil la reproducción, que no es homogénea, pero es tan difícil que ¿cómo me vas a decir a mí que aparecen los órganos reproductivos? Y no solo que aparecen los órganos reproductivos donde tú tienes que deliberadamente tener una especie masculina y otra especie femenina, sino que sus órganos genitales converjan y funcionen. Eso en los peces no existía. Esos son los órganos que aparecen en los mamíferos. Y ahí es otro dilema también. ¿En qué momento de repente los organismos que están produciendo huevos ahora los produce la madre dentro y luego le tiene que dar el pecho y sale leche? Pero espera, ¿en qué momento ocurrió esa magia? ¿Sí? ¿En qué momento de repente ocurrió esa magia? O sea, son cosas que no guardan ninguna conexión una cosa con la otra. Los propios animales que eran herbívoros de repente son carnívoros. A ver, si hubiesen hecho esa transición de estar comiendo carne, se mueren intoxicados. Quieres probar una persona, ¿sí? Que toda una especie que ha comido vegetal no va a comer carne, se va a intoxicar y se muere. ¿Sí? Lo mismo a la inversa, pone un león a comer lechuga, se intoxica. O sea, no es que se va a morir por eso, pero le da diarrea. O sea, su organismo no está diseñado para eso. Sus jugos gástricos, su tracto intestinal, sus colmillos, miren los nuestros. No somos carnívoros, no tenemos colmillos, no tenemos una aquí para agarrar bien lo que vamos a coger. Pero los leones sí tienen, los cocodrilos, ¿sí? Tienen todas las hileras de dientes porque están hechos para comer carne. Pero los animales, los caballos, ustedes no lo ven con colmillos. Entonces, ¿en qué momento de repente dijo, ¿sabes qué? Me cansé de la dieta, me voy a hacer vegetariano, voy a hacerme vegano? No, son animales que ya tienen su estructura, están así. Y lo están así desde hace miles y miles, y en algunos casos millones de años. Siguen siendo así. Que le llamen Equus o lo que sea. Pero es un caballo. Sí, tú me lo puedes pintar en dibujitos y hacer una reconstrucción que parezca que es distinto y tiene rayas aquí, pero es un caballo. Tú me lo estás modificando con la reconstrucción, pero es un caballo. Bien. Y después que haya caballos con código de barras, vamos a llamarle cebra. Pero sigue siendo del mismo grupo Equus, ¿no? Es un equino.
Y bueno, ahí está toda esta historia, que después te dice, es que Homo no sé qué cosa, Homo... A ver, sí es cierto que en cierto momento aparecen unas criaturas que se parecen a un punto entre un ser humano y un chimpancé, pero no son los millones de seres transicionales que hacen falta. Son unos seres, que eso bueno, eso lo explico en otros libros, y como quienes conocen las investigaciones, los trabajos que hago, no les resultará extraño cuando yo comento que en cierto momento hubo una intervención de gente de otros lugares, de otros mundos, que tomaron ADN suyo y ADN de ciertos primates y empezaron a producir organismos haciendo mejoras en ellos para construirnos a nosotros un cuerpo. Tómenlo paralelamente a la información de este libro, aunque yo no lo menciono en este libro, lo menciono en otros libros. El punto es que ahí viene por qué aparecen, por ejemplo, los grupos Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecessor, que son unos grupos, ¿sí? Que sí tienen como un parentesco de algunas cosas con el ser humano, pero medio, no diría ni cavernícola, sino simiesco. Pero el resto no hay más. O sea, no hay más. Todos los demás son daños y reconstrucciones. De hecho, el primer neandertal que se estudió debidamente resultó que era una persona que tenía eh, perdón, problemas en los huesos, ¿sí? Artritis, las articulaciones, perdón. Y lo mismo el niño de la grandolina, el hombre de Heidelberg, el Homo rhodesensis, luego están los fraudes, ¿sí? Que es otro también clásico. Buscar huesos, ponerlos en cierto ácido para que pareciesen más antiguos. Y decir, mira, esto es más antiguo. Y está la competición entre los científicos gringos y los científicos británicos a ver quiénes eran los que encontraron el hombre más antiguo. Y se inventaron que si el hombre de Nebraska, que si el hombre de Java y de Pekín, que después cuando buscan la evidencia, resulta que el fémur de lo que encontraron estaba a cierta distancia, enterrado a cierta profundidad, y el otro pedazo de hueso estaba súper lejos en otro lugar, enterrado en otro lugar. Y dicen, es que pertenece al mismo individuo. Esto era de un chimpancé y esto era un ser humano. Imagínense, pues hoy día uno podría encontrar el fémur de un ser humano en un vertedero, ¿sí? Y por allá en la cabeza de un gato y decir, es que hubo en la antigüedad, ¿sí? Seres que eran mitad hombre, mitad gato y eran antecesores de los gatos que crecieron, o sea, evolucionaron por cierta línea, ¿sí? Y algunos se reprodujeron con humanos, porque a eso podría haber llegado la lógica de los evolucionistas si les conveniese. Bien. Y bueno, ahí está el hombre de Orce, el hombre de Kangera, de Canham, de Nebraska, de Piltdown, que es uno de los fraudes más famosos. ¿Ok? Y luego menciono, antes de terminar el libro, evidencia de existencia de seres humanos antes de lo que ellos te dicen, ¿no? Que habría. Y bueno, también pongo una serie de informaciones de evidencias, ¿sí? Reportes, para contrastar y fundamentar también la parte de la existencia de seres humanos, incluso antes de la existencia de los chimpancés, ¿no? ¿Qué más? Bueno, este es un punto interesante. O sea, el libro tiene un corte científico, o sea, está para las personas que les gusta ver estadísticas. Desde el punto de vista matemática, la universidad de tal cosa hizo un estudio para ver la probabilidad de que la célula surgiese de la nada. Ahí te pone la probabilidad. Según el estudio, no sé qué probabilidad hay de que el átomo surgiese de la nada. O sea, argumentar que desde el principio encontramos es una inteligencia. ¿Sí? O sea, hay una creación inteligente, no hay de repente algo así que surge de la nada. Aunque yo no me centro tanto desde el punto de vista de lo que Dios hubiese hecho o los extraterrestres hubiesen hecho, sino me centro simplemente en la refutación científica y coherente de lo que es la fábula del evolucionismo, o sea, todo esto que surge con el darwinismo. Y bueno, eso. No sé si tienen algunas preguntas, voy a mirar así por encimita. Bueno, aquí comenta Brenda González, nuestra genética viene de otra parte, pero de diferentes razas. Bueno, eso no lo menciono en este libro, eso lo trato en otros libros que tienen, perdón, que siguen una línea de investigación distinta, ¿bien? Porque trato de no mezclar temas, ¿bien? Porque para algunas personas, incluso cuando son temáticas distintas, puede perder seriedad si estoy hablando de extraterrestres o de cualquier otro tema dentro de algo que es meramente o estrictamente científico desde el enfoque occidental, ¿no? Entonces, en este libro no trato sobre eso.
Pero sí hay en otros libros que sí trato aspectos que tienen que ver con contacto extraterrestre, donde se da una información de que nuestro ADN podemos, es una combinación de genes de 22 especies distintas. ¿Bien? Pero el asunto es que como yo eso no lo puedo probar, entonces no lo he puesto, o sea, no sigue esta línea de este libro que es meramente investigativa, o sea, cosas que se pueden contrastar, que se pueden estudiar. No vas a decir, no, es que lo contó un tipo de un contacto extraterrestre porque perderías la seriedad que está llevando el libro en ese ángulo. Prefiero tratarlo en otro libro que se pueda entender que es más para gente con mente más abierta, ¿no? A ver, dice generación final, pero Satán hizo modificaciones genéticas. Bueno, depende de lo que entiende uno por Satán. ¿Sí? Satán es una forma judía de referirse al ego. ¿Sí? Hubo civilizaciones que vinieron aquí en diferentes momentos, no eran las mismas civilizaciones, no fue en la misma época, no fue en los mismos lugares, hicieron diferentes trabajos de adaptación de especies aquí en la Tierra. Dice, por eso querían el cuerpo de Moisés. Es una teoría de que los que estaban detrás de la captura del cuerpo de Moisés, que supongo que serían los orionitas, podrían utilizarlo para hacer una réplica genética. Sí, claro. Incluso cosas más locas, ¿sí? Como, fíjense, por ejemplo, las películas estas de Warner, ¿sí? Warner normalmente tiene algo que las películas de presupuesto alto, donde van a hacer efectos UFX, ellos prefieren más que tú te metas en una cabina y hay como 100 cámaras por lo menos, y a ti se te ven todos los movimientos y te agarran de todos los ángulos, y después ellos pueden hacer un movimiento del individuo, en contraposición por ejemplo a Disney, que prefiere utilizar cromas, ¿sí? O sea, lo que es tecnología, o sea, lo que son CGI. Eh, Podría agarrarse el cuerpo de una persona y también ver la apariencia que tiene y duplicarlo para hacer apariciones, sea de un clon, le pueden coger su ADN, o una aparición en 3D con un holograma. Pero, bueno, o sea, hablando ya si uno quiere tener mente abierta y imaginación o cosas que se pueden llegar a hacer, pero en el sentido estricto del término, pues no se especifica para qué querían el cuerpo de Moisés, pero uno utilizando la lógica y el sentido diría, pues tendría que separar algo de eso, ¿no? A ver, Brenda dice, eso sí han encontrado genética de esqueletos de gigantes. No, no es algo que haya investigado, pero no me sorprendería. El asunto es que la comunidad científica es muy reacia a hacer investigaciones de esto. ¿Por qué? Porque las investigaciones no las haces tú por libre. Tú puedes ser un científico, pero cada investigación que se hace es una propuesta que se presenta a un instituto de investigación, a unos laboratorios, donde se estudia el presupuesto, cuántas personas van a trabajar en la investigación, durante cuántos días, cuánto dinero cuesta esto, y por encima de todo, en qué beneficia a la comunidad científica. Entonces, cuando se hacen estudios de existencia de dinosaurios de hace miles de años, no les interesa, no la van a hacer. Pero sí tengo entendido que se han estudiado algunos de estos esqueletos, como los de las cuevas de Lovelock, como algunos de los esqueletos gigantes en Perú, y se ha encontrado que su ADN es distinto al de los seres humanos. O sea, ellos no tienen 46 cromosomas, sino 44. ¿Bien? O sea, hay un patrón de genes completamente distinto. Perdón. Dice aquí uno, yo soy mutante, puedo aguantar riñas a mi novia durante horas. Está bueno eso. Está bueno. A ver, ¿qué más? Pregunta que si hubo unicornios. No tengo ni idea. No sé, hubo unicornios.
A ver, no lo descarto, pero no como especies que existiesen en la Tierra de forma natural, sino porque así como desde el descubrimiento del genoma humano se puede alterar la genética de una especie, en el tiempo de los Nephilim, por lo que uno entiende del libro de Enoch, ellos estaban manipulando la genética de los animales. ¿Qué significa manipular la genética de los animales? Están haciendo híbridos, entonces ellos sí podían probar cosas extrañas y a lo mejor podían haber creado un unicornio. Pero otra cosa es que se hubiese creado un proyecto de viabilidad de especies de unicornios, porque en ese sentido, de todas las cosas que he investigado durante décadas sobre evidencia paleontológica, nunca he encontrado que hayan encontrado, o sea, nunca he hallado que hayan encontrado o haya habido rumores de la existencia, por ejemplo, de caballos con alas o de caballos con un cuerno en la frente me refiero. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedras lleva, o sea, de algún lado tuvo que haber venido la leyenda o el mito, pero pudo haber sido a lo mejor especies que crearon en laboratorios de forma muy específica, pero no como organismos funcionales para la existencia. O sea, era un animal que dijeron, mira, hoy esta semana hemos creado una cosa rara. Ah, vale, no están para que se reproduzca, simplemente tenemos uno que es el espécimen raro. Normalmente lo que hacían es que lo dejaban enfrente de los templos, porque eran como símbolos trascendentales o fantásticos, eran seres fantásticos, entonces era como un icono dejarlo delante del templo y como que representaba la combinación de diferentes arquetipos animales, ¿no? Pero después de un tiempo, si no se reproducía, se iba a morir y ahí se quedaba. Para después tener la casualidad de que encuentres un espécimen que existió, el único en su especie, eso es bastante suerte en el ámbito de la arqueología. Bueno, no veo más preguntas. Pues nada, eso, los invito a que adquieran el libro si les interesa la temática. Y por lo demás, pues que estén muy bien, muchas bendiciones. Hasta la próxima.